Hola, muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hacer un análisis rápido de lo que ha pasado en estas últimas horas, últimas 48 horas de mercado después de la aprobación del ETF de Bitcoin y previo a eso la noticia falsa de aprobación por parte de la SEC. Todo esto que ha pasado en esta semana, que ha sido una semana de mucha euforia. El 10 de enero estaba planteado que era el día de aprobación, pero el 9 de enero salió una noticia hacia las 2, 3 de la tarde, 3:11 salió, donde la SEC aprobaba a través de su Twitter la aprobación de los ETF de spot de Bitcoin. A los pocos minutos, Gary Gensler y la SEC dijeron, me intervinieron mi Twitter y esto no es verdadero. Un día después fue aprobado finalmente. Arranca una investigación por parte del FBI, de diferentes entidades del Congreso para ver qué fue lo que pasó realmente con esa cuenta de la SEC que tuvo este pequeño bache y error donde reportaron erróneamente y donde generó una pérdida de más o menos unos 300 millones de dólares con la volatilidad del mercado que se generó en ese momento. Subió como espuma y bajó como un plomo ese precio en muy poco tiempo. Entonces, quiero compartirles esta información. Soy Crypto Bernie, les doy la bienvenida nuevamente. Les recuerdo que no soy su asesor financiero y quiero es profundizar un poco sobre Bitcoin, sobre XRP, que son las dos monedas más importantes en ese momento para mi portafolio y para muchas de las cosas que he estado analizando últimamente. Otra de las que está con un furor gigantesco es Ethereum y yo creo que sé por qué. Quédense hasta el final para que les pueda contar cuál es mi impresión con respecto a Ethereum. Les voy a compartir la página donde vamos a ver cómo está en este preciso instante el mercado de las criptomonedas y qué está pasando ahí. Entonces, el Global Market Cap está en este momento en 1.76 trillones, ha bajado 0.09% en las últimas 24 horas, con Bitcoin marcando $46.156, alcanzó a tocar los $49.000 un poco por encima y ha bajado. El índice de Greed Fear está en 73 puntos, un punto por encima de lo que vi yo hace un par de días. También estamos viendo que Bitcoin ha subido 6.18% en la última semana. Mientras tanto, Ethereum ha subido 15.89% en la última semana, tocando un valor aproximado de $2.600. Lo vemos ahí un par de centavos por debajo de los $2.600. Este se me hace mucho lo que ha subido y creo saber por qué. Vamos a ver, les digo al final. También pasamos a ver a BNB, que está en $311, ha subido 1.76% estas últimas 24 horas. Solana se ha mantenido ahí debajito de los $100 en 98.7. Y la otra que nos interesa mucho acá en el canal es XRP, que está en 59 centavos con 81. Ha subido 3.84% en las últimas últimas semanas. Las últimas 24 horas ha bajado un poquitico, 0.44%. ¿Qué pasó? 55 centavos arrancó la semana más o menos, la euforia de la venta, no pasaba nada, de la euforia del ETF, no pasaba nada, y de pronto se dispara y les voy a mostrar una de las noticias que creo que ha hecho que se mueva. Espérense un poquito, les vamos a mirar y vamos a seguir una línea constante para no irnos a equivocar y que no se nos salten los datos que tenemos para ustedes para el día de hoy. Hoy se reporta Reuters que se han negociado 4.6 billones de dólares en el primer día de trading de Bitcoin ETF. Acuérdense, estos son ETF spot y existen unos de futuros que fueron aprobados en el 2021. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que los de futuro hacen un reflejo del valor y del precio del Bitcoin. Más o menos les voy a mostrar ahorita cuánto hay hoy en día en esos ETFs. Lo tenía acá listo para mostrárselos, se los voy a mostrar de una vez para que ustedes sepan. En esos ETFs hay varios y acá anoto, son 6 los que tengo anotados acá, y el más grande de todos se llama Bito, que es de ProShares y tiene hoy en día 1.4 billones de dólares de AUMs. Ayer o antier estaban 900 millones de dólares de AUMs. Vanek tiene otro que se llama Bitcoin Strategy ETF, está en 63 millones de dólares, está ProShares, está en 55 millones, está Valkyria
con 35, Simply con 31 y este que se llama Global X Bitcoin Blockchain con 15 millones. Esos son los que están autorizados en Estados Unidos, son los más grandes y más importantes por ahora, son los 6 mejores según lo que reporta este dato. Acá también están los valores, los porcentajes, las comisiones y todo lo que hay. Esta página de Forbes es muy interesante, se la recomiendo. Volvamos atrás con la que estábamos mirando. Entonces, los ETFs de Bitcoin están más o menos en 4.6 billones en el primer día. Esto se espera que sea muchísimo más. También se espera, y hay especulaciones, de que de esas 11 entidades que están hoy en día activos con los Bitcoin, con los ETFs de spot de Bitcoin, queden 3 a 5 de esas entidades, de esos se terminen unificando en uno solo o lo cierren porque hay mucha demanda y mucha oferta también, mucha oferta de lo que se viene y no sabemos si con toda la cantidad de enemigos que tiene Bitcoin se pueda seguir creciendo. Los volúmenes de tradear, el más grande de todos creo que es Grayscale Bitcoin Trust, también está entre esos el de BlackRock y está el de ARK 21 Shares. He oído comentarios hartos con respecto a Cathie Woods, que es la directora de ARK, pero cada uno va dirigiendo. Hablaban que ella no sabía mucho, que era más la trader, no es mi parte opinar, pero pues quería resaltarles lo que la gente va hablando. Los volúmenes de trading han sido relativamente altos con los nuevos productos de ETF. Esto lo dice el estratega de BetaFi, pero es más una carrera de largo plazo que un solo día de trading. Y eso es lo que se sabe, porque mientras que van ingresando los valores, seguramente a esos AUMs, a estos portafolios, se van a ir comprando paso a paso. Y obviamente acá hay unos traders profesionales que no se van a ir con toda a comprarlos definitivamente. Esa es la noticia con respecto al volumen transado. Vamos a mirar esta noticia, me parece bastante relevante. Quiero compartirla con ustedes y por esto es que creo que Ripple y XRP subió de los 55 centavos a los 60 centavos que está ahorita. Esta noticia salió ayer con una compra por parte de Ripple de 285 millones de sus acciones, un buyback para valorar la compañía en 11 billones de dólares. Eso la pone en un nivel supremamente alto, el valor de la compañía como tal. Ripple hace una recompra y lleva a la compañía a 11.3 billones. El CEO tiene en ese momento 1 billón de acciones y más de 25 billones en monedas digitales, con entre ellas XRP con un balance según lo que reporta Reuters. Ese valor es, creo yo, que lo que impulsó a que este dato fue el que impulsó a que XRP subiera todo lo que subió. Y hablan también y comentan sobre Brad Garlinghouse, que también me interesó mucho y traté de ponerlo acá, pero no sé por qué no me funciona Twitter. Brad Garlinghouse se burlaba el martes de lo que le pasó a Gary Gensler y a la SEC, y ayer estaba muy contento y aplaudiendo lo que pasó con la evolución de XRP, perdón, de los ETFs de Bitcoin. Qué pena con ustedes. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente noticia que les quería compartir. Acá estamos. Entonces, esta es... Uy, se me trabó, qué pena con ustedes. Vamos a compartirles esto. Acá está. Estos son todos los ETFs que están hoy en día tradeando en Estados Unidos. Es importante resaltar que es muy diferente un mercado americano con un mercado europeo, y por eso estos son los que vamos a ver. Los ETFs públicos, pues el ETF es un instrumento público con el cual uno compra una participación pequeña de uno de estos fondos gigantescos que se van creando de Grayscale y de todos estos, y por eso tenían que tener tanto cuidado las entidades. El primero de todos, hablan ellos, es el de BlackRock, que se llama IBIT. El siguiente se llama GBTC, que es un fondo grande de Grayscale, que es creo que uno de los más grandes. Está también el de Fidelity, que se llama FBTC. El siguiente es de Bitwise, que también creo que es muy bueno. BitB, pues realmente todos son buenos. Está el de Wisdom Tree, que es BTCW, y está el de Invesco, que es BTCO. Está el de Valkyria, que es BRRR,
y el de ARK21 Shares, que era el que ya se vencía ayer la fecha directamente, que es ARK21 y se llama ARKBB. También está el de Vanek y que se llama HODL, que ese nombre se me hace increíble. Y está también el de Franklin Bitcoin ETC, que es EZBC. Esos son los que están. Acá no me había dado cuenta, pero Hashdex estaba en esa lista y creo que se retiró. No sé qué fue lo que pasó, pero tuvo no sé qué fue lo que pasó. En esa decisión, supimos que unas horas antes, la rueda de Chicago, del mercado de Chicago, autorizó ese lanzamiento y por eso fue mucho más claro para mucha gente que sí se iban a autorizar los ETFs de Bitcoin. ¿Esto qué va a hacer y cómo va a impactar a XRP cuando el Bitcoin suba? Vamos a mirar cómo está el precio actualmente en este momento y vamos a ver la gráfica. Cuando Bitcoin suba, seguramente va a ser el segundo, va a ser Ethereum, que siempre lo ha hecho en todos los bull runs, y después de Ethereum va a hacer el lanzamiento de las altcoins y entre esas está XRP. Yo personalmente creo que XRP va a lograr romper el dólar de aquí a 3 meses y lo he hablado muchas veces. Yo le estimo que a final del año sean los $6, cuando se acabe alrededor de noviembre sea el high de este año de los niveles. ¿Va a haber correcciones? Sí, va a haber correcciones, creo que sí las habrá, creo que va a haber niveles donde ustedes podrán comprar mejor, pero yo personalmente he ido comprando cada vez que puedo, poco a poco voy aumentando mi canasta para tener una mejor posición. Bueno, no siendo más, quería hacer una breve, pequeña reseña de lo que pasó con XRP, con Bitcoin y con los ETFs de Spot que salieron aprobados ayer. Muchísimas gracias por su tiempo y les agradezco que se suscriban, le pongan un like, comenten y nos vemos en la próxima.